Vamos a continuar con esta serie de ejercicios ya de resumen de esta sección de funciones especiales. Recuerden que en esta sección estuvimos trabajando con las funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones básicas, senos y cosenos y las derivadas que podemos encontrar de este tipo de expresiones. Recuerden, la derivada es la inclinación o la tasa de cambio que va a presentar nuestra función. En las sesiones anteriores estuvimos trabajando con una visualización gráfica de lo que representa el número que obteníamos en cuanto a lo que se refería como la derivada. Entonces recuerden, en esta serie de ejercicios vamos a encontrar la derivada de las siguientes funciones de acuerdo de la variable que nos está dando. Estamos trabajando generalmente con la variable x, pero puede aparecer otra variable. Es exactamente la misma mecánica de las operaciones que hemos estado viendo para las derivadas. Ya una vez que encontremos su derivada, vamos a determinar su valor en el punto dado. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí nuevamente tenemos una función externa y una función interna. En la parte externa tenemos esta función trigonométrica seno y en la función interna tenemos este trinomio. Entonces vamos a utilizar nuevamente la regla de la cadena. Recuerden que la derivada de una función compuesta, de una expresión de este estilo, de una función que depende de otra función de esta manera, es igual a la derivada de la función externa con el argumento sin hacerle nada y después multiplicada por la derivada del argumento de esta forma. Entonces vamos a ubicarlo. La parte externa es la función seno y como les había comentado, la función interna es este trinomio. Entonces es muy sencillo, la derivada de la función con respecto a x, recuerden que también puedo utilizar esta nomenclatura, es lo mismo. Vamos a tener lo siguiente, la derivada de la función externa. Vamos a empezar por esta parte. Recuerden que estamos usando primero este componente. El 9 se queda como una constante, se hace aparte, entonces queda aquí 9. La derivada de seno es coseno. Después aquí no se hace nada, con el argumento queda de la forma como está. Aquí vamos a poner entonces x cuadrado menos 6x menos 2. Eso es lo que nos dice la primera parte de la regla de la cadena. Y después se multiplica por la derivada del argumento. En esta parte la función interna, o lo que vendría siendo la función g, es esta parte que es interna. Está afuera de la función seno. Entonces vamos a hacer la derivada de la función que está en esta parte interna. Bajamos este 2, el exponente se baja y le restamos un 1. Vamos a dejarlo de esta forma. Y después la derivada de x con respecto a x es un 1 multiplicado por menos 6, me queda de esta forma. La derivada de menos 2 es 0 y es todo lo que ya tenemos para trabajar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a evaluar en x igual a menos 3. Ya para evaluar vamos a meter este valor. Lo puedo definir o lo puedo meter directamente. Lo voy a hacer primero definiéndolo. X va a ser igual a menos 3. Entonces vamos a ponerlo de esta forma, menos 3. Y ya después voy a poner mi expresión así tal cual. 9 multiplicamos por el coseno. En mi argumento entonces aquí va x al cuadrado, hacia el cuadrado. Después menos 6x menos 2. Entonces aquí ya tenemos menos 2. Ese es el argumento de la primera parte. Y después vamos a multiplicar por, vamos a poner ahora este binomio, 2x menos 6. Entonces aquí ya lo podemos poner menos 6. Ya tenemos este resultado. Recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes. Si nosotros cambiamos aquí a grados, si se fijan, el resultado es muy diferente. Entonces recuerden, el resultado tiene que estar la calculadora siempre en radianes. Lo pueden hacer definiéndolo, pero nuevamente, si ustedes no tienen la calculadora que nos va a dar este valor para poder definir mi variable x igual a menos 3, lo pueden hacer de esta otra manera. Ponen aquí 9, luego coseno, y voy a meter los valores. Aquí ya voy a ir haciendo las operaciones. Si metemos aquí el menos 3, me queda aquí 9, entonces vamos a poner aquí 9. Después aquí es menos por menos es más. Después aquí queda más 18, aquí 18, menos 2. Entonces ya pueden ir haciendo esta parte, lo estoy dejando nada más de forma implícita. Y después aquí afuera vamos a tener el menos 3 en esta forma y menos queda 2 por menos 3, menos 6, esto es después menos 12, entonces menos 12. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Ya podemos hacerlo, digamos, metiendo la definición en la calculadora como lo hice en la primera parte,
O podemos ir haciendo las operaciones y lo podemos trabajar de esta forma. El resultado tiene que ser el mismo. Entonces aquí concluimos con que el resultado es menos 107.05, redondeándolo a 2 decimales. Este sería el resultado de este octavo ejercicio. Vamos a ver el ejemplo número 9. En este caso nuevamente vamos a necesitar dos herramientas. La primera va a ser la regla de la cadena, entonces tenemos que la derivada con respecto de x de una función compuesta, una función que depende de otra función de esta manera, es igual a la derivada de la función externa con el argumento sin hacerle nada y después se multiplica por la derivada de la función interna. Esa es la primera herramienta que vamos a necesitar. La segunda va a ser la derivada de la división, la derivada con respecto a x de una función que tenemos así compuesta, de dos funciones que se están dividiendo, es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido entre el de abajo al cuadrado. Recuerden que este elemento yo lo pongo en orden alfabético, pero como es conmutativo es exactamente igual. Entonces vamos a comenzar con la derivada. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a empezar por el primer elemento, que es la derivada de la función de arriba. Entonces tenemos aquí f' de mi función que depende de x. Entonces lo voy a poner en notación radical, la u, que es esta función superior, y vamos a ponerlo como elevado a la 1 medio. Recuerden que es lo mismo. Entonces vamos a hacer la derivada de lo de afuera. Primero vamos a derivar este 1 medio. El 1 medio pasa así de esta forma, hacia abajo. Al argumento no se le hace nada, tenemos aquí 5x al cubo menos 2x. Y después aquí se le resta 1 al exponente. Este exponente era la 1 medio, o sea, esta raíz cuadrada, y queda menos 1 medio. Esa es la derivada de la parte externa. Ahora sigue la derivada de la parte interna, como nos dice la regla de la cadena. Entonces aquí sigue multiplicado por, ahora vamos a bajar el cubo, pasa multiplicando al 5, tenemos 15x y se le resta 1 al cuadrado. Menos 2 de esta forma. Recuerden, es la derivada de x con respecto a x, es un 1 multiplicado por menos 2, queda de esta forma. Eso es entonces u'. Después sigue la v. La v es el elemento de abajo, como lo dice aquí la regla de la división, y pasa así directo sin hacerle absolutamente nada. Entonces vamos a ponerlo aquí sin hacerle nada. Entonces aquí queda coseno de x al cuadrado más 5 más 19. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Después sigue menos la función u, que es la parte de arriba, sin hacerle nada. Entonces lo voy a poner así en rojo, indicando que a esto no se le hace nada. Vamos a poner esta parte de aquí y queda de esta forma. Lo voy a seguir poniendo, ahora lo voy a cambiar a la notación como exponente, no lo voy a dejar como radical. Tenemos aquí 5x al cubo menos 2x elevado a la 1 medio. Después ahora sigue la derivada del elemento de abajo, esta v' que tenemos aquí. Entonces es esta derivada del de abajo. Vamos a hacerlo entonces. Nuevamente aquí es la regla de la cadena. Vamos a poner la derivada del coseno de la función externa que tenemos aquí. Voy a ponerlo de esta forma. La derivada del coseno es menos seno. Entonces esto es menos seno de la función del argumento sin hacerle nada. Entonces aquí queda x cuadrado más 5 de esta forma. Y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 2x. Aquí tenemos 2x. Y después la derivada del 19 es 0, entonces se queda de esta forma. Todo esto va a ir dividido entre nuestro elemento que tenemos el de abajo. Lo voy a poner así con la regla. Vamos a ponerlo de esta forma. Entonces todo esto va a ir dividido entre este elemento inferior elevado al cuadrado. Entonces va a quedar de esta forma. Todo esto va a ir dividido entre nuestro elemento que tenemos aquí abajo al cuadrado. Entonces aquí queda coseno de x al cuadrado más 5 más 19. Todo esto va a ir elevado al cuadrado. Ahora, lo que pudiéramos hacer ahora, esta ya es la derivada. Ya terminamos, o sea, ya aquí podemos hacer la evaluación de x igual a 2. Pero no lo vamos a hacer así directamente. Voy a manipular un poco para tratar de hacer esta expresión un poco más compacta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar este exponente y lo voy a regresar a la notación de la raíz. Si ustedes quieren dejarlo en la notación a la 1 medio, lo voy a dejar de esta forma. Entonces nada más voy a manipular un poco esta expresión y va a quedar de la siguiente forma. Entonces f' que depende de x va a ser igual. Este elemento va a quedar arriba, todo esto va a quedar arriba. Lo voy a dejar de esta forma. Vamos a tener entonces esta expresión 15x al cuadrado menos 2 de esta forma.
y va a quedar esto abajo. Aquí vamos a tener 2 y voy a ponerlo aquí raíz cuadrada de 5x al cubo menos 2x de esta forma. Es esto primero que tenemos en esta parte de aquí. Después vamos a ponerlo con otro color, vamos a poner esta segunda parte. Ahorita van a ver por qué lo estoy poniendo de esta forma. Después aquí sigue por coseno de x al cuadrado más 5 más 19. Esa es esta segunda parte que tenemos aquí. Después aquí fíjense que ya voy a poder simplificarlo, voy a ponerlo ahora con verde. Este menos que tenemos aquí lo voy a multiplicar por esta parte que tenemos acá, queda positivo. Y voy a pasar este 2x al principio. Esto nada más es por pura notación, si ustedes quieren trabajarlo en otra forma, es conmutativo, recuerden. Entonces ahora se hace positivo. Entonces ahora me queda 2x y luego queda raíz cuadrada de 5x al cubo menos 2x. Esto queda de esta forma. Multiplicado por el seno, ahora ya es positivo, recuerden ese signo, pasó y se hizo acá de esta forma, con este menos, se hizo positivo entonces. Entonces esto queda seno de x al cuadrado más 5, cierro paréntesis y cierro este corchete. Después aquí abajo me queda dividiendo de esta forma, lo voy a poner así con esta regla. Vamos a tenerlo entonces todo esto dividido entre este elemento que tenemos acá, entonces todo esto va dividido entre esta parte de aquí. Lo voy a poner entonces con este color para poder identificar cada elemento. Entonces tenemos aquí coseno de x al cuadrado más 5 más 19, esto va al cuadrado. Entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a evaluar por secciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener entonces la siguiente secuencia. Primero voy a evaluar esta parte A, después esta parte B y después esta parte C. Noten que lo que estoy denominando como B es lo que está aquí abajo igual. Entonces aquí va a ser B pero elevado al cuadrado. Entonces la expresión que vamos a tener va a ser la siguiente. Queda entonces como f' que depende de x va a ser igual a A por B más C dividido entre B al cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a evaluar. Entonces nada más es cuestión de ir definiendo en mi calculadora lo siguiente. Voy a meter entonces el valor de x igual a 2. Vamos a definirlo entonces como x igual a 2 positivo. Después ahora vamos a meter la variable a. La variable a va a quedar de la siguiente forma. Ya tenemos entonces esta división. Voy a comenzar con esta parte de aquí, este elemento que está aquí en esta parte. Entonces a va a ser igual a lo siguiente, va a ser la división de aquí tenemos 15, después esto es x al cuadrado menos 2. Todo esto va a ir dividido entre 2 multiplicado por la raíz de 5x elevado al cubo, aquí elevado al cubo, menos 2x, menos 2, aquí tenemos x. Eso es lo que ya tenemos como el valor de A. Lo podemos ir apuntando, pero la calculadora como después lo puedo volver a utilizar, entonces lo podemos ir trabajando de esta forma. Si ustedes lo quieren hacer después a mano, lo pueden hacer. Ahora seguimos con este otro elemento. Ahora esto lo voy a llamar B. Entonces este va a ser igual a B, va a ser igual al coseno. Recuerden esto en radianes, coseno. Tenemos entonces aquí de x al cuadrado más 5. Más 5, cierro paréntesis y después va más 19. Eso es lo que va a ser mi parámetro B. Después, ahora vamos a definir este parámetro C, esto que está aquí en verde, esta parte de aquí. Y C va a ser igual, aquí C va a ser igual a lo siguiente. Entonces tenemos aquí 2x multiplicado por la raíz. Aquí tenemos entonces raíz cuadrada de 5. Si se fijan, pudimos haber también definido esta raíz porque aparece varias veces como otra constante, pero bueno, lo voy a dejar ya de esta forma. Se está repitiendo entonces, menos 2x de esta forma. Y después nos salimos de la raíz. Aquí recuerden que si sigo escribiendo, si sigo poniéndole aquí elementos, aquí va a ser dentro de la raíz. Entonces aquí tengan cuidado, vamos a salirnos de la raíz aquí con esta flecha. Nos salimos de la raíz y después multiplico por el seno. Aquí tenemos aquí seno y tenemos aquí nuevamente lo siguiente. Tenemos aquí entonces x al cuadrado más 5 y cierro paréntesis. Eso es lo que va a valer la C. Por último, ahora ya vamos a meter nuestra expresión final. Ya no hace falta volver a meter este elemento porque eso es b al cuadrado. Entonces ahora vamos a meter el valor de a, b y c. Entonces vamos a poner aquí dividiendo lo siguiente. Entonces aquí arriba va a ser a multiplicado por b
más c. Entonces aquí lo hacemos más c. Entonces aquí ya puede c mayúscula. Recuerden que aquí la sintaxis es sensible a lo que son mayúsculas y minúsculas. Abajo vamos a tener b al cuadrado. Entonces aquí esto es b, pero lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces eso ya es mi resultado final. Ya tenemos de forma independiente cada resultado de nuestro sistema. Y mi resultado final, ya o sea mi función f' evaluado en 2 positivo, va a ser igual a 0.297, de esta forma. 29, de esta forma 29 o redondeado va a ser igual a 0.3. Es lo que tenemos para este caso, que es muy complejo, pero si nosotros lo hacemos de forma aislada, podemos reducirlo a un problema muy sencillo. Vamos a ver ya un caso final ya para concluir esta serie de ejemplos. Ya para concluir vamos a necesitar ahora en este caso 3 herramientas. La primera es la derivada de la regla de la cadena con respecto a x de una función que depende de otra función de esta forma. Esto va a ser igual a la derivada de la función externa con el argumento sin hacerle nada multiplicado por la derivada de la función interna. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, lo vuelvo a poner. Después el segundo elemento que vamos a necesitar va a ser las derivadas de las funciones exponenciales. Las voy a poner. La derivada con respecto a x de e a una función que depende de x, o en este caso de h, va a ser igual a e a la función que depende de x. Esto, si se fijan, es la regla de la cadena, multiplicado por f' que depende de x. O sea, es la derivada de la función externa, que es la misma, multiplicada por la función del argumento, que es f'. Entonces eso es lo que tenemos para esta expresión de la regla de la cadena. Como tercer elemento tenemos la derivada de una función logarítmica derivada con respecto a x de logaritmo natural de una función que depende de x. Esto va a ser igual a 1 dividido entre la función que depende de x por la derivada de la función interna, de esta forma. Y por último vamos a necesitar también la derivada de la división. La derivada de la división, esto lo vamos a poner ya como un cuarto elemento. Finalmente estos dos son derivados de la misma expresión. Recuerden, son la regla de la cadena. Y la derivada de una función que se está dividiendo de un par de funciones, u y v, es igual a lo siguiente. Tenemos entonces aquí la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido entre el de abajo al cuadrado. Entonces recuerden, todo este de arriba es u y todo este de abajo es v. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar entonces por dividir este problema en 2 secciones. Vamos a trabajarlo y la derivada queda de la siguiente forma. Entonces vamos a empezar. La derivada de esta función f con respecto al parámetro h, si se fijan ahora estamos evaluando en h porque nuestro parámetro está definido de esta manera, queda de esta forma. Entonces vamos a comenzar con la derivada de la u, la parte superior. Entonces vamos a comenzar con la derivada de esta parte de aquí. Entonces, como nos lo dice esta expresión, tenemos entonces la derivada de la exponencial, que es esto de aquí. Entonces vamos a tener aquí e a la 3h multiplicado por 3. Entonces, si se fijan, fue la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, y después la derivada de la función interna. Esta parte de aquí, la derivada de 3h con respecto a h, es nada más 3. Después sigue la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es esta parte de aquí. Esto que tenemos aquí va a ser la derivada de mi argumento. Esta parte de aquí se hace 1 dividido entre 2h a la cuarta potencia, multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es esta derivada con respecto a h. Este 4 se baja y se multiplica por el 2, queda 8h al cubo. Eso que tenemos aquí, eso es la parte de la derivada de la parte de la u. La v pasa igual, entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos aquí 6h al cubo menos 6. Esa es esta parte de aquí. Después sigue menos la u, entonces ahora tenemos menos u, esta parte de aquí. La parte de arriba es la u, pasa sin hacerle nada, entonces pasa totalmente igual. Entonces tenemos aquí e a la 3h más logaritmo natural de 2h a la cuarta potencia, de esta forma. Eso es la u que tenemos aparte de aquí. Y luego, para concluir esta parte superior,
tenemos ahora la derivada de la v, o sea, la derivada de la parte de abajo, que es muy sencilla. La derivada de la parte de abajo con respecto a h, tenemos que el 3 pasa hacia abajo multiplicando al 6 y tenemos aquí 18h al cuadrado. La derivada de menos 6 es 0, por eso queda de esta forma. Después al final queda todo esto dividido entre este binomio que tenemos aquí elevado al cuadrado. Entonces todo esto va a quedar de esta forma. Voy a poner así. Todo esto va dividido entre esto al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo así. Tenemos aquí abajo, entonces esta parte elevada al cuadrado. Vamos a ponerlo de esta forma. 6h al cubo menos 6 y esto va elevado al cuadrado. Ahora ya como habíamos hecho en la parte anterior, lo podemos definir todo de esta forma, pero esto se puede simplificar un poco. Si se fijan aquí, el 8 y el 2 pueden simplificarse, esto queda como 4 y las h's también se pueden cancelar. Entonces mi expresión final va a quedar de la siguiente forma. Acomodándolo un poco, tenemos que la derivada de esta función con respecto a mi variable h va a ser igual a lo siguiente. Esto se puede acomodar. La forma correcta de escribirlo es 3e a la 3h, es conmutativo, por eso se puede hacer esto de esta forma. Más aquí recuerden que vamos a dividir este 8 entre 2, esto es 4. Y después este 3h, este h al cubo, se cancela con estos que tenemos acá y queda dividido entre h. Esto va a ser la primera parte. Después este siguiente elemento vamos a ponerlo de esta forma. También pudiéramos factorizar incluso. Pudiéramos factorizar aquí este 6. Se puede hacer, vamos a ponerlo aquí 6 y va a quedar aquí entonces h al cubo menos 1. Entonces eso es factorizado. Si ustedes no quieren factorizar, lo pueden dejar de esta forma. Después todo el siguiente elemento lo voy a trabajar en un solo bloque. Esto lo voy a dejar de esta forma. Ya no tiene sentido seguirlo factorizando, pero primero voy a poner el 18. Entonces vamos a poner aquí 18 h al cuadrado y después aquí voy a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a poner todo esto de esta manera. E a la 3h más logaritmo natural de 2h a la cuarta potencia. Entonces eso ya lo tenemos de esta forma, así con esta expresión. Y todo esto al final va a ir dividido entre esto que va a ser nuevamente un elemento que ya puedo reconocer. Lo voy a poner así en rojo. Vamos a poner todo esto dividido. Entonces aquí abajo vamos a tener lo siguiente, va a ser esta expresión al cuadrado. Lo voy a poner así tal cual. Lo pudiera expresar de otra manera, pero lo voy a dejar así de esta forma. Entonces aquí tenemos 6. Aquí no era necesario poner esto el corchete. Tenemos aquí h al cubo menos 1. Y después todo esto va a ser al cuadrado. Entonces, como lo hicimos en el caso anterior, voy a redefinir estas constantes. Aquí esto lo voy a llamar a, esto lo voy a llamar b, a todo esto en azul lo voy a llamar c, y esto va a ser b al cuadrado nuevamente. Entonces esta expresión la podemos evaluar y que queda de la siguiente forma. Tenemos la derivada de la función con respecto a h va a ser igual a a multiplicado por b menos c dividido entre b al cuadrado. Entonces, como lo hicimos en el caso anterior, voy a definir todo esto de esta manera. Entonces aquí h va a ser igual a un doceavo. Entonces empezamos por esta parte. Si nosotros queremos hacer la traducción a otra variable, si queremos ponerle x por lo que estamos acostumbrados, no pasa nada. Entonces aquí vamos a tener un doceavo. Eso es lo que va a valer mi h. Entonces ahora vamos a ir ingresando nuestra expresión. Vamos a comenzar entonces por este elemento. Vamos a poner primero esta expresión. Vamos a ponerlo de esta forma. Entonces vamos a comenzar con esta parte de aquí. Esto es lo que vamos a llamar a. Entonces va a ser a es igual a 3. Tenemos entonces aquí 3. La función exponencial elevado a la 3h. Entonces aquí vamos a poner 3 multiplicado por h. Entonces aquí eso ya lo tenemos de esta forma. Tengan cuidado con la sintaxis. Fíjense que la h quede como exponente en esta expresión. A veces pudiéramos caer en el error de que la h la pudiéramos poner aquí abajo. Entonces esto ya es muy diferente. Entonces tengan cuidado con esta parte de aquí. Con las flechas nos podemos ir aquí arriba y queda la h de esta forma. Entonces aquí ya tenemos esto. Después ahora vamos a poner aquí la división 4 dividido entre h. Entonces aquí vamos a poner más 4 dividido entre la expresión h que tenemos aquí. Entonces toda la a, eso es lo que vale. B vamos a ponerlo de esta forma, así b. Ahora vamos con este otro elemento. B va a ser igual a lo siguiente. Entonces b va a ser igual
va a ser igual a 6, abro paréntesis, aquí tenemos 6, abro paréntesis, y luego sigue h elevado al cubo, así lo tenemos de esta forma, elevado al cubo, menos 1. Entonces ahora lo hacemos menos 1. Cierro paréntesis y ya tenemos esto como mi valor de b. Después ahora vamos a definir mi valor c, esta parte de aquí, que va a ser todo esto que está aquí en azul, es todo esto que está acá, y lo tenemos de la siguiente forma. Entonces aquí va a ser 18, noten que aquí estoy tomando el 18 positivo, porque al final en la fórmula le vuelvo a poner un número negativo en esta parte, este signo negativo. Entonces tenemos aquí 18, h al cuadrado, después abro paréntesis, aquí abrimos un paréntesis, tenemos aquí nuevamente la función exponencial elevado a la 3h, tenemos aquí 3h, y después nos bajamos de ahí, nos bajamos de esta forma, y después es más, logaritmo natural, buscamos aquí ahora logaritmo natural de 2h a la cuarta potencia, h elevado a la cuarta potencia. Cerramos todos los paréntesis correspondientes de esta forma, y todo eso es lo que va a valer mi variable c. Ya por último ya tenemos calculado b, pero ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, como lo hicimos ya en el caso anterior, ahora vamos a calcular esta expresión que tenemos aquí abajo. Entonces ahora ya nada más es cuestión de poner aquí nuestras variables que definimos. Va a ser a multiplicado por b, y aquí es donde voy a regresar mi signo negativo. Lo pudimos haber hecho definiendo c con un signo negativo, o sea, aquí pude haber metido esto como menos 18h cuadrada, y en este caso aquí al final ya no sería necesario ese signo negativo, ya lo pudiera poner como positivo. Entonces ahí ya depende de cada uno. Entonces aquí va a ser esto con esta c dividido entre b al cuadrado. Entonces aquí va a ser b elevado al cuadrado. Entonces este ya es mi resultado final. Si yo lo hubiera hecho con ese signo que les había mencionado, por ejemplo, si aquí hubiera dejado menos 18 en esta c, entonces aquí ya no sería necesario poner este número de esta forma, entonces aquí tendría que ser positivo. Si se fijan, el resultado es exactamente igual, menos 8.61. Voy a ponerlo como lo definí aquí en esta nota, en esta parte de aquí. Entonces aquí c es positivo, entonces aquí abajo el signo de la fórmula llevaba un signo negativo. Si se fijan, nada más es cosa de jugar con los signos un poco, depende de cómo nos acomodemos de esta forma. No hay una forma correcta, hay muchas formas de hacerlo, y lo que sí tiene que ser igual en todos esos procedimientos tiene que ser el resultado. Ese sí tiene que ser único. Entonces la derivada de la función f con respecto a h evaluado en h igual a un doceavo va a ser igual a menos 8.62, ya redondeado a 2 decimales. Entonces ese ya es nuestro resultado. Con esto ya concluimos este último caso de nuestro repaso de las funciones especiales y sus derivadas. Recuerden entonces que hemos visto todas las técnicas de derivadas que tenemos con este curso básico de cálculo. Recuerden que estuvimos viendo derivadas de polinomios, de la potencia, derivadas ya de funciones de multiplicaciones, de divisiones, la regla de la cadena, que es muy importante y es algo compleja, nada más es cuestión de seguir los procedimientos que hemos visto. Después estuvimos viendo de derivadas de funciones especiales como la exponencial, logarítmicos y las básicas de senos y cosenos. Después vimos un caso en esta primera serie de ejercicios donde derivamos una función que no habíamos visto, que era por ejemplo la función tangente, pero se puede expresar en términos de otras funciones, la división de seno entre coseno. Se aplica la regla de la división, y con las identidades trigonométricas teníamos, por ejemplo, en ese caso, la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Son cosas que podemos ir viendo y de ahí pueden ir saliendo muchas más relaciones. Entonces digamos que estos son ya los ejemplos básicos que nosotros podemos encontrar en lo que es la parte de cálculo diferencial e integral. Con esto concluimos ya esta sección.